Y estamos, entre otras cosas, en una obra que encabeza, inicia y presenta al país para sus asociados y sus beneficiados el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Mucha gente ha escuchado más de una vez, incluso nos ha preguntado, cuando escuchan las pausas de la Z101, la publicidad, la identidad que genera el FODPECONS. Y hoy yo sé que mucha gente va a saciar su curiosidad, sobre todo gente asociada al mundo de la construcción, que ya avanzaba en su comentario inicial el compañero Khalil Michel, y donde definitivamente es bueno que la gente conozca los ejemplos positivos, los ejemplos productivos, los valores que el mutualismo obrero, el mutualismo sindical, el mutualismo de los trabajadores permite generar cuando hay buena administración, cuando hay transparencia, cuando hay objetivos comunes y sobre todo cuando se hace el buen uso de una ley como la 686, que hay que decir es bastante antigua, pero que sin embargo demuestra que en el uso adecuado pues puede dar sus frutos. Vamos a iniciar con el licenciado Julián Mateo. Es presidente en funciones del Consejo de Administración y Control de FOPECONS. También es viceministro de Trabajo, es un servidor público, pero que tiene su historial también, su asiento en las luchas precisamente por las mejores condiciones de los trabajadores, y con quien vamos a conocer precisamente el presente de esta institución que hoy es nuestra anfitriona en este programa especial. Muy buenos días, licenciado Julián Mateo, y bienvenido al Gobierno de la Mañana. Buenos días, gracias. Me siento muy contento de estar en medio de periodistas de tanto prestigio como ustedes y en el Gobierno de la Mañana, que es el programa más popular que tiene nuestro país. Los dominicanos, pues, es un toque de queda. Claro que sí. Usted empezó con ustedes. Buen pie, mi querido hermano Julián Mateo. Así mismo es. Mira, Julián, eres viceministro y eres presidente del Consejo de la parte del FOTECOM, sobre todo el control de esta situación. Uno de los elementos más importantes en cuanto al tema de la construcción es la interacción a nivel de empleo, relación empleador, colaborador, trabajador, en el marco del trabajador por la casa, del albañil, que se aplicó, que si no. La pregunta sería, ¿cuál es el aporte que ha hecho la gestión del presidente Abinader en el ministro Luis Miguel de Camps para con el sector de los trabajadores de la construcción a nivel de empleo en sentido general? El principal aporte del gobierno del presidente Luis Abinader y del ministro Luis Miguel de Camps y el Ministerio de Trabajo para con los trabajadores de la construcción es respetar la institucionalidad de esta institución, que es el Fondo de los Trabajadores de la Construcción, conocido como el FOPECONS. Y además, darle todas las facilidades para que los constructores paguen los impuestos que establece la ley 686 del 4 de marzo del año 1986, porque es una ley que favorece a los trabajadores de la construcción, que son trabajadores a destajo, no tienen prestaciones laborales, no tienen bonos, en fin. Y con ella lo que se pretende es proteger la seguridad social de estos trabajadores. Hoy podemos decir que los trabajadores tienen servicios médicos garantizados con este hospital geriátrico Eduardo Alessi, en el cual se invirtieron más de 400 millones de pesos. Eso significa que hay transparencia y que hay eficiencia en el manejo de los fondos que genera la ley 686 y su reglamento, y que se está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada esta ley, que es además garantizarle a los trabajadores una pensión digna para su retiro, y actualmente tenemos casi 6.000 pensionados. Además, estudios y procedimientos médicos también
se le garantiza para preservar la salud a estos trabajadores. Y cuando lamentablemente un constructor, un pensionado, se nos adelanta en el viaje a la eternidad, también el fondo le garantiza los gastos funerales. Y esto es sumamente importante. El propio Tribunal Constitucional juzgó que esta era una ley constitucional y que lo que hace es garantizar la seguridad social que está prevista en la Constitución de la República. Cuando se inauguró la primera etapa de este hospital, Eduardo Alessi, el presidente de la República reconoció públicamente que se estaban invirtiendo de manera correcta los fondos que genera la ley 686. Incluso el presidente sugirió que otro centro parecido a este sería necesario construirlo en Higüey, en esa región del este del país. Julián Mateo, para mí la verdad que hoy me siento bien, porque ese señor que ustedes ven ahí y este caballero tenemos una relación de amistad y de militancia política mutua. ¿Cómo? Muy vieja. Claro. ¿Partido del gallo o el boludo? ¿Los bolos o los coludos? Julián Mateo es un exalcalde del municipio de Villa Altagracia. Lo fue por el Partido Revolucionario Dominicano, cuando todavía el PRD no se había dividido. Luego fue nueva vez candidato por el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Ahí caminamos juntos mucho las calles de Villa Altagracia. Y caminamos por todo el país en labor política conjuntamente. Y ahora, en este pasado proceso, fue el candidato a alcalde también del Partido Revolucionario Socialdemócrata, pero en la asociación, en la alianza con el Partido Revolucionario Moderno. No ganó, las causas por las que no ganó se discutirán más adelante. Pero mientras tanto, Julián, para mí es un placer saludarte hoy de nuevo. Julián, tú has hablado de los beneficios que significa para los trabajadores de la construcción la existencia del FONPECON. Ahora, desde el Ministerio de Trabajo, ¿qué se ha hecho para fortalecer al FONPECON de manera que su labor pueda ser más efectiva en beneficio de los trabajadores de la construcción? Bueno, algo muy significativo es que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, nos encomendó conversar con el director del FOPECON, Faustino de los Santos, para que a propósito de las operaciones de este hospital se firmara un acuerdo con una institución que va a ayudar a que el hospital se mantenga y a que personas del pueblo puedan recibir asistencia médica en este centro geriátrico. Además, desde que el ministro me designó como presidente en funciones del FOPECON, porque esa es una atribución, la presidencia que le corresponde a él, pero por los tantos compromisos que tiene, no puede cumplir con ella, me indicó que él lo que quería era colaborar para que esta institución siga desarrollándose exitosamente. Y hoy, que cumple 38 años de fundado el Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Construcción, la verdad es que se ha cumplido con esa voluntad del ministro de Trabajo, porque el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción es una institución económicamente sólida actualmente y también en el aspecto institucional. Tanto es así, Rosendo y demás integrantes de este gobierno de la mañana, que durante la pandemia el fondo no necesitó para pagar las pensiones ni para pagarle a los trabajadores, al personal administrativo, de recurrir a fase 1
y a fase 2, sino que fue una institución autosuficiente. Esto es una demostración del cuidado y el manejo, del manejo de los fondos de la institución, de la transparencia y la honestidad con la que lo maneja el Fondo de Control y Administración de la institución, conjuntamente con su director, Faustino de los Santos. De manera que esta institución va a seguir brindando el servicio que está brindando a los trabajadores de la construcción y ampliando ese servicio. Por lo tanto, en nuestra opinión, es una aliada estratégica de los trabajadores de la República Dominicana. Y quiero destacar que este fondo se ha mantenido contra vientos y mareas en ocasiones. Y es el único que ha sobrevivido en nuestro país de los demás fondos de su especie. Incluso ha tenido que enfrentar varias acciones de inconstitucionalidad. Y en 2 ocasiones ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor del fondo y la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, ya esas conspiraciones legales que hubo otrora contra esta institución son cosas definitivamente del pasado. Saludos, Mateo. No te acuerdas de mí, pero yo sí de ti. Mira, Mateo, ay, yo hubiese querido, ya los viejos no pueden ser albañiles, dice Khalil, y las mujeres no tiran blog, porque yo tuve 36 años en el Estado y no me dieron ninguna pensión, porque si no yo iba a meterme aquí, porque yo sé que aquí sí se termina con una pensión. Maestra en varilladora. Mira, yo en varillo, ay, mi amor, yo sé tirar varilla, eso sí sé yo. Mire, Mateo, ¿cuántos hay en proceso de pensión y jubilación? Yo conozco un poquito sobre las luchas que ustedes han tenido que tener de grandes intereses y sé que solamente así trabajadores de la construcción iban a tener seguro una pensión. Qué bueno que ya han sobrevenido 2 sentencias, a ver si dejan ya de contrapirar, como dicen. ¿Cuánta gente hay en proceso de solicitud de pensión, más o menos, que ustedes reconocen? Bueno, este año se van a otorgar 300 nuevas pensiones. Wow. Y esas se van a adicionar a las aproximadamente 6.000 que tenemos ya. Pero hay otros 1.000 trabajadores, aproximadamente, en espera también de pensión. Las pensiones se van concediendo conforme a las posibilidades correctas, económicas de la institución. Exacto. Y para que la institución siga como hasta ahora, sólida en términos económicos, hay que planificarla muy bien. Pero este año habrán 300 nuevas pensiones. Yo creo que eso es sumamente importante para los trabajadores de la construcción, porque detrás de las grandes construcciones que hay en nuestro país, las construcciones en la zona turística, por ejemplo, de nuestro país, está la fuerza de trabajo de estos trabajadores, y yo creo que el país tiene una deuda social con ellos, y el fondo está contribuyendo con el Estado Dominicano con estas pensiones que le está otorgando a trabajadores que la necesitan y son de muy escasos recursos económicos. Es importante decir que esta institución actualmente tiene en instituciones financieras de suma reputación en nuestro país, inversiones que con esas inversiones que ya pasan de 3.000 millones de pesos, están contribuyendo de manera sustancial para que se paguen sin ninguna dificultad esas pensiones. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo está muy satisfecho con el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, y esta institución tiene el apoyo del presidente Luis Abinader
para que siga como lo está haciendo, manejando con transparencia y con eficiencia los fondos generados por la ley 686. Licenciado Julián Mateo, usted es viceministro del Ministerio de Trabajo, pero por delegación del ministro se desempeña actualmente como presidente del Consejo Técnico de Administración y Control. Quisiera un poco para edificar al público que nos explicara cómo está integrado este consejo y cuáles son sus funciones respecto a las actividades de administración y control frente a la dirección ejecutiva. Bueno, yo presido las sesiones que celebra cada 15 días el Fondo de Pensión de Trabajadores de la Construcción, conjuntamente con el director ejecutivo, y a esas sesiones asisten todos los miembros del Consejo, que la ley establece cuál es su integración, su composición, los diferentes sindicatos. Exacto. De cada especialidad. De cada especialidad. Por cada sindicato hay un miembro en el Consejo, ¿no? Y también el Ministerio de Hacienda tiene un representante, que en este caso es el licenciado Delvi de los Santos. Y, por ejemplo, los varilleros tienen un representante. Por ejemplo, la composición es la siguiente: el secretario de Estado de Trabajo y otro funcionario que este designe en su lugar. En este caso soy yo. Un representante de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado, un representante del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ya no es el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, es de la Seguridad Social, dos representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines, un representante del Sindicato de Carpinteros, un representante del Sindicato de Albañiles, un representante del Sindicato de Plomeros, un representante del Sindicato de Maestros y Obras Viales Calificadas, un representante del Sindicato de los Electricistas, un representante del Sindicato de Varilleros, un representante del Sindicato de los Pistoleros y Compresión, un representante del Sindicato de Pintores, un representante del Sindicato de Topógrafos, un representante del Sindicato de Mosaístas, un representante de la Federación de la Construcción del Distrito Nacional y sus afines, un representante de la Asociación de Maestros de Obras Calificadas, un representante del Sindicato de Maestros de Constructores, Edificaciones y, por último, un asesor laboral, quien deberá ser electo por los miembros del Consejo previo acuerdo de la mayoría. Esa es la composición de... Copiosa. Viceministro, yo pienso que aquí, antes de hacer la pregunta, quiero aprovechar para saludar a Pepe Abreu, que está por acá, un gran amigo nuestro, de Emil Batalla, a Balbueno y a todo este equipo maravilloso que trabajan, obviamente, con un sector tan vulnerable. Pero usted, como representante del Estado, pienso también que hay un nivel de responsabilidad por parte del Estado, porque el Estado es el mayor constructor de obras. Me gustaría conocer si el Estado está cumpliendo con el aporte del 1% del volumen de la construcción, o le exige a los contratistas el pago de esa cuota, siendo el Estado uno de los mayores promotores de inversión de capital en el país, y ver qué podría, en dado caso que no sea así, cómo podría intervenir el Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de la ley en el otorgamiento del 1% que exige la ley a los fondos. El Estado está cumpliendo. Cualquier obra de construcción que hace el Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos, esos fondos se canalizan y se remiten al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, en los primeros 20 días de cada mes, pues los remite a la cuenta del Banco de Reserva del Fondo de Pensión de los Trabajadores de la Construcción. Es decir, el Estado cumple al pie de la letra, y más en este gobierno del presidente Luis Abinader, que es un amigo de los trabajadores y particularmente del sector construcción. Ya ustedes saben que el presidente vino a la inauguración
de este hospital, la cual saludó. Y el fondo tiene algunos desafíos en torno al cumplimiento de la ley, pero ese desafío no es con el Estado, sino con constructores particulares que a veces no quieren acatar, cumplir con la ley. Pero hemos avanzado mucho y ha mejorado en ese sentido, o sea, la situación del Fondo de los Trabajadores de la Construcción, es decir, los cobros han mejorado. Poco a poco los empresarios van aceptando que hay que cumplir con la ley, vivimos en un régimen de derecho y hay que cumplir con la institucionalidad porque eso es lo que le favorece al país, además que los trabajadores hay que garantizarle sus derechos. Julián, sabemos que el tema de la construcción puede ser incluso un trabajo temporal, no necesariamente el trabajo de toda la vida de un ser humano. ¿Cuánto ustedes tienen establecidos de cotizaciones? ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda tener como garantía este fondo de pensiones y pueda estar integrado a este servicio de salud que se le ofrece? Mínimo de tiempo, todo eso. Bueno, tiene que ser, obviamente, un trabajador de la construcción. ¿Pero cuánto tiempo? Porque yo puedo a los 20 años trabajar construcción o quizás a los 60. Tiene que tener más de 60 para tener derecho a una pensión. Y continuo. No, 60 años de edad. Pero habiendo trabajado, ¿qué tiempo? Exacto. Y tiene que ser, por ejemplo, albañil, plomero, pintor. Pero dice Diulca, por ejemplo, si de los 20 a los 30 el individuo fue obrero y después quiso ser influencer, entonces, ¿qué tiempo? O si fue influencer y a los 60 descubrió que podía ser obrero. Para luego? Bueno, déjeme decirle, eso se hace a través, por ejemplo, de los sindicatos, que hacen las recomendaciones y mandan sus listas al fondo a través del director, y entonces el fondo valora esas peticiones, ve la edad y comprueba que realmente sea albañil, o sea carpintero, o sea plomero, y entonces en esas condiciones es que le son otorgadas esas pensiones, pero hay un procedimiento justo y transparente para que esos trabajadores tengan acceso a las pensiones. Además, hay otro mecanismo. Los propios empresarios, y es bueno que ustedes lo sepan y que esto se difunda, mandan lista de sus trabajadores al fondo y el fondo pensiona en base a esa relación que le mandan empresarios de la construcción, instituciones que son altamente reconocidas en el país. Conmigo va fácil. Yo solamente le tengo una preguntita. Dividida en 36 partes, obviamente. No, mire, fuera de broma. Primero lo primero. Recuerden que yo no soy un hombre de prensa. Y No. Pero primero se expresa muy bien. Está empapado sobre lo suyo. Y me dice Rosendo que el hombre es tremendo gallo haciendo política. Así que, ¿qué más necesita para ser un buen entrevistado? Rosendo me quiere mucho. Bastante. Y yo a él. Sí, Villa Altagracia tiene un político al que debe respetar siempre. Es ese señor que está ahí. Y no lo estoy diciendo porque yo sea amigo de él, ¿no? Gracias. Es que lo he visto en la calle de Villa Altagracia. Mira, licenciado, dos cosas muy rápidas. Primero, ¿qué modificación entiende tanto el FODPECONS como cuerpo, o usted en su caso como presidente, pudiera tener la ley 686 para que sea más justa, más actualizada? Hay aspectos de esta ley original que posiblemente ya el tiempo los ha hecho variar. Por ejemplo, las especializaciones en construcción han cambiado. Hay aspectos que son innovadores, de gente que pudiera, no sé si estaría sindicalizada, gremiada, pudiera entrar dentro. Y segundo, sería importante saber en qué situación están, me llama la atención, el importante grupo que participa dentro de la construcción en las distintas áreas que no tienen nacionalidad dominicana. Y no hablo de vietnamitas ni de coreanos. Todo el mundo sabe de lo que hablo. ¿Cuál es la situación de ellos en esa situación con respecto a la ley actual y al FODPECONS? Mira, primero, esta es una ley corta. O sea, pero es una ley bien hecha, excelente. De las buenas leyes del gobierno de Jorge Blanco, que la gente no le reconoce. Está bien redactada,
De los mejores gobiernos en términos de leyes. Y hay que hacer un reconocimiento, sí, a la memoria del doctor Tabajos Blanco. Y de don Hugo Tolentino Díaz. Exactamente. Que era un tolete legislador. Que promulgó esa ley. Y quiero decir que el doctor José Francisco Peña Gómez fue la persona que incidió más, correcto, para que Por eso los trabajadores de la construcción tengan hoy esa ley. De manera que yo lo único que creo que habría que actualizar, modificar esa ley es la multa. A mí me parece, por ejemplo, son de 5,000 pesos a esta altura de juego. Como porque que, es muy vieja. Modificarla para que los empresarios cumplan. Ok. El Como por ejemplo, en ese sentido. las multas, por ejemplo. Una multa Correcto. disuasiva. O sea, correcto, para que la gente cumpla, Sí, porque 5,000 pesos. para que la gente cumpla con Y con de la los ley y de los inmigrantes al pie de la letra. coimeños. Y en cuanto a, bueno, no pueden tener acceso a esas pensiones. Y lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque no tienen cédula. Si no tienen cédula dominicana, no es posible que tengan una pensión, aunque lleven el tiempo que lleven laborando. Aunque la institución quiera concedérsela, no podría. La ley, exactamente. Importante aclaración. Y además que no hay forma de que puedan en un banco hacer efectivo el cobro, porque si no tiene cédula, ese es un gran Lo que no quita que problema. ganen muy buenos jornales en la industria de la construcción, que eso también hay que decirlo. Que suelen ganar buenos jornales. Sí, ellos ganan bien, pero la carencia de documentos, entonces no pueden tener acceso a una pensión. Interesante recorrido. Esas pensiones son para los dominicanos y las dominicanas, porque incluso hay algunas mujeres pensionadas también. Dice, O sea, dice Susana que ella tiene cédula Tengo cédula. Y sé va- embarillar. y sabe embarillar, así que para Yo creo atención. que el ¿A qué será que ella le el pone secretario del varilla? fondo, ¿no? debe, ¿Cuál debe es? tomar nota. Debe tomarla en cuenta. Faustino de los Santos. Vamos De la entonces. situación de Susana. ¿A qué será que Susana le ha puesto varilla? Ay, Esa es la gran pregunta. Te voy a decir fuera del aire. Vámonos entonces con esta primera ronda interesantísima. Agradecemos al licenciado Julián Mateo que pues ha expuesto en su condición de viceministro de Trabajo y de presidente, como ha dicho el delegado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, en la condición de presidente del Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Construcción. Es una organización que sabemos exhibe logros, tiene retos, pero que sobre todo ha sabido transmitir confianza al sector, a los trabajadores, y esto que hoy estamos presentando al país, esta infraestructura, sabemos que es un símbolo precisamente de una buena administración transparente y con objetivos claros. Gracias, licenciado, y vamos con usted, con esta entrevista, dar iniciado el recorrido de nuestros invitados aquí en este programa especial. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y por contribuir a que el país conozca la importancia de esta ley. Y Lo bueno hay que divulgarlo. Correcto, y yo me despido diciendo que el ministro Luis Miguel de Camps García tiene en alta estima esta institución y es gran amigo de algunos de sus dirigentes. Por ejemplo, Pedro Julio Alcántara tiene mucho respeto por él y por la institución, y quiere que la institución cada día que pasa se fortalezca más y que aumenten en la medida de las posibilidades económicas las pensiones a los trabajadores de la construcción. Así ha iniciado este programa especial desde el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción en la entrega de este Centro de Especialidades y Geriatría Eduardo Alexi. Aquí estamos y vamos a continuar con más, conociendo las actividades de esta institución, sus logros y por supuesto sus retos en este presente. Acompáñenos en esta programación especial. Vamos a continuar. Llévatelo, Cundo.